Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Akhenakentu, una de las celebridades más comentadas del periodo reciente, a menudo presenta novedades en su vida privada. En los últimos meses, la relación de la famosa actriz Akhenakentu y Sandra Peste-Malzillan había terminado. Sin embargo, según las últimas noticias, la situación entre los dos no va decentemente en absoluto. Sandra Peste-Malzillan, examante de Akhenakentu, visitó la tumba de la madre de Akhenakentu hace un tiempo. Sin embargo, este paso atrajo la reacción de Akhenakentu e hizo que la relación entre ellos fuera aún más tensa. Sandra Peste-Malzillan decidió guardar silencio después de terminar su relación con Akhenakentu. Sin embargo, en las últimas semanas, había comenzado a llamar la atención con algunas de las acciones que hizo desde sus cuentas de redes sociales y los eventos en los que participó. Sandra, en los días anteriores, al ir a la tumba de la madre de Akhenakentu, mostró una vez más su respeto tanto por Akhenakentu como por su madre. En una declaración en las redes sociales, dijo: "Hoy estoy en un lugar muy especial. Me ha aportado mucho conocer a la madre de una hermosa persona como tú. Que tu alma descanse en paz". Sandra, quien compartió un emotivo mensaje en forma de, expresó los tristes sentimientos que sintió después de que Aikin perdiera a su madre. Sin embargo, esta visita resultó ser bastante diferente en poco tiempo. Akhenakentu experimentó una gran conmoción cuando se enteró de que su examante Sandra Peste-Malzillan había visitado la tumba de su madre. Según la información obtenida, Akhenakentu tomó medidas para ir al cementerio tan pronto como se enteró por sus amigos de la visita de Sandra a la tumba de su madre. Cuando Aikin vio a Sandra a la cabecera de la tumba de su madre, echó a su examante de allí con gran enojo. Según las acusaciones, Aikin le dijo a Sandra con dureza: "No quiero que estés aquí. Esta tumba nos pertenece a mí y a mi madre, no puedo permitir que uses este espacio como si te perteneciera a ti". Hizo una salida. Sandra Peste-Malzillan, por otro lado, se sorprendió por la reacción de Aikin y abandonó silenciosamente el área del cementerio. Este encuentro inesperado entre los dos tuvo un gran impacto en el mundo de las redes sociales y las revistas. Este incidente, que ocurrió después de la visita de Sandra Peste-Malzillan a la tumba de la madre de Akhenakentu, inició una gran discusión entre los usuarios de las redes sociales. Muchas personas expresaron diversas opiniones sobre cuán acertada estaba Sandra con respecto a la visita a la tumba. Algunos seguidores argumentaron que la visita de Sandra a la tumba de la madre de Aikin fue una falta de respeto y comentaron que en el momento en que termina una relación, no está bien ir a la tumba de la familia del examante. Por otro lado, algunos fanáticos que creen que Sandra pretendía mantener vivo el recuerdo de su madre con esta visita, afirmaron que este comportamiento es un acto muy humano y respetuoso. Sandra mostró su respeto por la madre de Aikin. "Sería injusto abusar de esto", dijo, defendiendo la decisión de Sandra. Akhenakentu atraviesa un proceso muy emotivo tras la pérdida de su madre. La actriz había expresado que había vivido momentos difíciles de vez en cuando tras la muerte de su madre y estaba tratando de superar el dolor que sentía tras esta pérdida con mensajes emotivos que compartió en las redes sociales. Sin embargo, el hecho de que el examante de Sandra visitara la tumba de su madre era un tema muy delicado para Akhenakentu. Tales problemas personales y emocionales llevaron a Akhenakentu a reaccionar empujando sus límites emocionales. Según información recibida de amigos de Akhenakentu, la famosa actriz percibió la visita de Sandra como una especie de falta de respeto hacia su vida privada y la memoria de su madre. Se sabe que Aikin estaba muy enojado después de este incidente en el cementerio y se reunió con sus amigos para calmarse por un tiempo. Sandra Peste-Malzillan, por otro lado, se abstuvo de hacer declaraciones después de este incidente que experimentó. Sin embargo, en varias publicaciones en las redes sociales, señaló cuán profundamente le ha afectado la situación. "La vida a veces ofrece tantas sorpresas que puede que no todo salga como esperabas", compartió Sandra un emotivo mensaje, expresando que no entendía lo sucedido y solo mostraba su respeto por la madre de Aikin. Sin embargo, incluso estos mensajes provocaron varios comentarios en las redes sociales. Aunque algunos de sus seguidores argumentaron que Sandra tenía razón, ella expresó que este enfoque que mostró hacia Aikin fue malinterpretado.
Esta reciente tensión entre Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan ha vuelto a poner en la agenda los problemas emocionales del periodo en que su relación decayó. En particular, el profundo dolor de Eikin por la pérdida de su madre lo llevó a reaccionar ante el comportamiento que parecía ser la más mínima falta de respeto mostrada hacia él. Aunque los dos no querían dejar una huella negativa el uno en el otro después de desacoplarse, este último conflicto entre ellos dificultó su proceso de curación emocional. Si bien Aknaknzu estaba experimentando un gran dolor debido a la pérdida de su madre en un periodo muy reciente, la reacción de Sandra Pestemalcillan ante la visita a la tumba fue un reflejo de esta carga emocional. Parece que de esta tensión entre los dos se hablará en los medios durante mucho tiempo. Aunque Sandra Pestemalcillan no hizo ninguna declaración pública después de la tensión en el cementerio, compartió una emotiva publicación en las redes sociales. En el artículo que compartió, a veces amar a una persona significa mostrar el respeto y la comprensión que sientes por ella. Conmemorar a alguien que has perdido se trata de respetar no solo el pasado, sino todos los recuerdos que has tenido. Compartió un mensaje en forma de. Este artículo ha dejado muchos signos de interrogación en la mente. Continuó el debate sobre por qué Sandra fue a la tumba de la madre de Aknaknzu y el verdadero significado de este comportamiento. Si bien muchos seguidores evaluaron el mensaje que Sandra compartió en relación con el incidente que experimentó, otros interpretaron el significado de esta visita de manera diferente debido al compromiso emocional con Eikin y la pérdida que experimentó durante un periodo difícil. Por otro lado, Aknaknzu mantiene su silencio sobre el incidente. El hecho de que el famoso actor no revele mucho a los medios sobre temas tan delicados relacionados con su vida personal hace que su estado emocional sea aún más misterioso. El hecho de que Eikin no haya hecho declaraciones en sus cuentas de redes sociales o en entrevistas hace que sea aún más difícil entender cuánto piensa y siente sobre este incidente. Según información obtenida del círculo cercano de Aknaknzu, la famosa actriz atraviesa un proceso emocional muy difícil tras la pérdida de su madre, y esta tensión que experimentó con su examante le pareció un gran trauma. Por esta razón, Eikin se niega a comentar sobre este incidente con Sandra. Este incidente entre Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan también causó un gran eco en el mundo de las revistas. Los expertos enfatizan que cuando las celebridades reflexionan sobre tales problemas personales en sus vidas privadas ante los medios, a veces la sociedad puede exagerar el interés en el evento. Sin embargo, la situación es un poco diferente esta vez, porque esta tensión entre los dos tiene un significado mucho más profundo. Especialmente después de la pérdida de la madre de Aknaknzu, se sabe que está atravesando un periodo muy delicado. Por lo tanto, es bastante natural que la visita de Sandra Pestemalcillan a la tumba de su madre haya sido malinterpretada por Eikin. Algunos comentaristas sensacionalistas señalan que las intenciones de Sandra no son malas y que solo quiere mostrar su respeto por Eikin debido a la pérdida de su madre. Sin embargo, en un momento en que su relación ha terminado, la dificultad de Akn para aceptar este comportamiento puede percibirse de manera diferente para todos. Esta situación una vez más hace una advertencia importante de que se debe respetar la vida privada de las celebridades. La pareja fue una de las parejas populares de la época, y este tipo de eventos tras el desacoplamiento de la relación entre ellos pueden dejar huella tanto en su vida personal como profesional. Este último incidente entre Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan no significa que la relación entre los dos haya terminado por completo. Después de muchas parejas famosas, la comunicación y la amistad entre ellas pueden continuar decentemente. Sin embargo, la reacción de Eikin indica que la idea de un mayor contacto con su ex está muy lejos por ahora. Es una cuestión de curiosidad cuánto profundizará este incidente los resentimientos entre los dos y cómo establecerán una relación en el futuro. En las publicaciones de Sandra en las redes sociales, hay declaraciones que indican lo valiosa que es para ella la relación que tiene con Aknaknzu. Esto demuestra que todavía siente una conexión emocional con Eikin. Sin embargo, la reacción de Aknaknzu y los eventos que siguieron también muestran cuán cautelosa debería ser Sandra sobre comenzar de nuevo sus relaciones o mantener estos lazos emocionales. Muchas celebridades cortan por completo la comunicación cuando termina su relación, pero algunas también pueden preferir mantener relaciones amistosas con sus exparejas.
Parece que este incidente experimentado por Eikin y Sandra también determinará cómo el dúo seguirá el camino después del final de su relación. Si Sandra continúa actuando decentemente considerando la sensibilidad emocional de Eikin, puede haber una mejora entre los dos a tiempo. Sin embargo, por el momento, la reacción de Aknaknz muestra que tiene dificultades para aceptar parte del comportamiento de su examante. Gracias por mirar. Luego, cuídate hasta que nos veamos en vídeo.